Vamos a sumergirnos en un conflicto que a menudo pasa desapercibido, pero que, bueno, que es una auténtica clase magistral de estrategia militar. Hablamos de la Guerra del Chaco. Pero antes de meternos en faena, lanzo una pregunta al aire. ¿Cuál es el arma más poderosa de un general? ¿Son sus soldados? ¿La artillería? ¿Quizá los tanques? Pues bien, para el general del que vamos a hablar hoy, la respuesta era algo totalmente diferente. Su mejor arma fue el propio campo de batalla, la naturaleza en su estado más puro y salvaje. Y para entender todo esto, lo primero es situarnos. Tenemos que hablar del escenario, porque es un lugar donde hacer la guerra, en teoría, era simplemente imposible. El Gran Chaco, a ver, esto no es un campo de batalla como los de Europa, olvídense. Es un auténtico infierno. Imaginen un lugar de polvo, matorrales que te desgarran la ropa y temperaturas extremas. Pasas de un calor que te ahoga a un frío que te cala los huesos. Y lo peor de todo, la sed. El agua es un enemigo tan real como las balas. En un sitio así, las tácticas de manual simplemente no sirven para nada. Pero bueno, por si el terreno no fuera suficiente desafío, a esta ecuación imposible hay que sumarle un desequilibrio de fuerzas que, en fin, parecía insuperable. Vamos, el clásico combate de David contra Goliat. Fijaos bien en los números, porque es que hablan por sí solos. Sobre el papel, esto no tenía color. Bolivia tenía que ganar sí o sí. Tenían casi el triple de población, un presupuesto para el ejército 3 veces más grande y un ejército moderno, con sus tanques, sus aviones, su artillería pesada. Y Paraguay, mientras tanto, pues casi nada. Claro que los números no siempre lo son todo en una guerra. Y aquí entra el factor clave, el intangible, la motivación. A ver, ¿por qué luchaba cada uno? Bolivia buscaba una salida al mar, una ambición, digamos, imperial. Pero Paraguay, para Paraguay la cosa era muy distinta. Para ellos era una lucha por la supervivencia, literal. Perder el Chaco era como perder un tercio del país. Y esa voluntad, esa cohesión nacional, acabó siendo un arma mucho más poderosa que cualquier tanque. Y todo esto nos lleva al meollo de la cuestión, al corazón de esta historia. El choque frontal entre dos filosofías de guerra totalmente opuestas. La fuerza bruta contra la pura astucia. Por un lado tenemos al bando boliviano, liderado por un general alemán, Hans Kunz, un tipo que venía de la Primera Guerra Mundial y que, claro, aplicó lo que había aprendido allí. ¿Y qué era eso? Pues el manual europeo, asaltos frontales a lo bestia, bombardeos masivos de artillería y una obsesión casi enfermiza por conquistar un trozo de tierra, un punto en el mapa. Y el resultado de aplicar esa doctrina en el Chaco fue un desastre absoluto. El ejemplo más claro es la batalla de Nanguagua. Allí, Kunz mandó a sus hombres, oleada tras oleada, a estrellarse contra las defensas paraguayas. Una auténtica carnicería. De hecho, se la conoce como el Verdún de Sudamérica. Y eso ya nos da una idea del coste humano que tuvo esa estrategia. Pero en el otro bando, la mentalidad era radicalmente opuesta. Escuchen esto. Es una cita del comandante paraguayo José Félix Estigarribia. Él decía: la finalidad de una guerra es la destrucción de las fuerzas enemigas, y no objetivos geográficos, por importantes que estos pudieran ser. Ojo, que esto no es solo una frase bonita, es un cambio total de las reglas del juego. Vamos a ver entonces en qué consistía esta nueva forma de pensar. Vamos a desgranar la estrategia de Estigarribia, el auténtico genio del Chaco. Su doctrina se sostenía sobre unas ideas muy claras y totalmente rompedoras. La primera, olvidémonos del terreno, el objetivo es el ejército enemigo, aniquilarlo. La segunda, y esto es clave, la logística. Estigarribia vio que las líneas de suministro bolivianas, larguísimas y vulnerables, eran su punto débil, su talón de Aquiles. Tercera idea, el Chaco no es un enemigo, es un aliado, hay que usarlo a nuestro favor. Y la cuarta, como consecuencia de todo lo anterior, nada de ataques frontales, hay que moverse, rodear, cercar. Y de esta forma de pensar nació su táctica más famosa, una genialidad, el corralito. ¿En qué consistía? Pues en lugar de chocar de frente, los paraguayos, que conocían el terreno como la palma de su mano, se escurrían por la maleza, aparecían por la retaguardia de los bolivianos y ¡zas!, cortaban su línea de suministros. De repente, los bolivianos se encontraban atrapados en medio de la nada, sin agua, sin comida, sin balas, un callejón sin salida. Y la obra maestra de esta táctica fue la batalla de Campo Vía.
Vamos a ver cómo lo hicieron, paso a paso, porque es de manual. Primero, mandan una fuerza pequeña para que finja un ataque frontal y mantenga ocupadas a 2 divisiones bolivianas enteras. Mientras estos están distraídos, el resto del ejército paraguayo se pega una caminata brutal y secreta por el monte para salirles por la espalda. ¿Y qué hacen allí? Les cortan la única carretera que tenían para recibir suministros o para huir. Y ya está, la trampa se ha cerrado. El ejército boliviano, atrapado, se viene abajo por sí solo. El resultado es simplemente una de las victorias más espectaculares que se recuerdan. 8.000 soldados bolivianos capturados, 2 divisiones completas. El corazón del ejército de Kunt se rindieron. La humillación fue tan grande, tan total, que al general Kunt lo cesaron de inmediato. Vale, increíble la historia. Pero, ¿qué lecciones podemos sacar de todo esto? ¿Qué nos enseña este conflicto olvidado en mitad de Sudamérica? Pues las lecciones son potentes y sobre todo atemporales. La primera, y más obvia, que las buenas ideas pueden más que el dinero y el material, que el ingenio le gana a los recursos. La segunda, que muchas veces es más inteligente atacar el punto débil del enemigo, su logística, que estrellarse contra su punto fuerte. Tercera, que la estrategia se tiene que adaptar al terreno y no intentar que el terreno se adapte a tu estrategia. Y la lección final, la más importante de todas, que el arma definitiva en cualquier guerra no es un tanque ni un cañón, es la mente del que está al mando. Y esto nos deja con una pregunta final, para darle vueltas. Y ya no es solo en la guerra, sino en la vida, en cualquier campo. ¿Qué gana al final? ¿Tener más recursos o tener mejores ideas? Ahí queda eso.